A finales del siglo XVIII, Inglaterra era un país que vivía en el abrazo de la tierra, un reino forjado por la naturaleza. La mayoría de las familias, ancladas a las tradiciones, subsistían en la quietud del campo, cultivando sus parcelas con herramientas ancestrales. Sus vidas eran un ciclo ininterrumpido de siembra y cosecha, produciendo apenas lo suficiente para mantener la llama de la existencia. Pero bajo esa aparente calma, un rugido sordo comenzaba a gestarse. La población crecía a un ritmo vertiginoso, y con ella, una demanda insaciable de productos. El vasto océano que antes separaba, ahora conectaba, y el comercio internacional traía consigo no solo riquezas, sino también el eco de nuevas oportunidades, el susurro de un mundo que exigía más. Los métodos tradicionales, venerables pero limitantes, ya no eran un mero desafío, sino una barrera infranqueable. Fue en este punto de inflexión, en esta encrucijada del destino, donde la revolución industrial irrumpió con la fuerza de un torbellino. No fue solo una solución, sino una metamorfosis total, una respuesta audaz a la imperiosa necesidad de producir más, y con una eficiencia sin precedentes. Este proceso colosal no solo redefinió el panorama económico, sino que remodeló el alma misma de la sociedad y la intrincada trama de la vida cotidiana. Por primera vez en la historia de la humanidad, la innovación tecnológica se elevó, imparable, para convertirse en el verdadero motor del cambio. Cada invención, cada descubrimiento, era un latido que impulsaba el mundo hacia adelante. Máquinas prodigiosas cobraron vida, tejiendo nuevas formas de trabajo que alterarían para siempre el destino del hombre. Y así, en el horizonte de esta nueva era, emergieron ciudades enteras, vibrantes y colosales, transformando el paisaje y el futuro. Este documental es una odisea a través de los momentos cumbre, los hitos trascendentales de la revolución industrial, desde el nacimiento del gigante de vapor, que rugió por primera vez para transformar la energía en progreso, hasta la aparición de las imponentes fábricas, templos de la producción que congregaron a miles. Exploraremos las profundas consecuencias sociales, las luces y sombras de una era que lo cambió todo, y desvelaremos el legado imperecedero que, aún hoy, moldea cada aspecto de nuestra existencia. La revolución industrial no fue meramente un prodigio técnico, fue la chispa que encendió la era moderna, el amanecer de un mundo nuevo. En el corazón mismo de la revolución industrial, latiendo con una fuerza inquebrantable, emergió su símbolo más poderoso y transformador, la máquina de vapor. Una creación que no solo alteró el curso de la historia, sino que encendió la chispa de la modernidad. Aunque sus primeros prototipos ya existían, eran meros susurros de lo que estaba por venir. Fue la visión genial de James Watt, en ese crucial año de 1769, la que la elevó de un ingenio prometedor a una fuerza imparable. Watt, con su intelecto brillante, no solo la perfeccionó, sino que la reinventó, logrando una eficiencia y una practicidad que la harían indispensable. Su máquina no era solo un avance, era una revelación, un punto de inflexión. Hasta ese momento, la producción industrial estaba encadenada a los límites de la naturaleza y la resistencia. Las fábricas dependían de la fuerza muscular de hombres y animales, o del caprichoso fluir de las aguas de los ríos, lo que dictaba su ubicación y limitaba su capacidad. Pero el vapor, ese aliento poderoso de la nueva era, lo cambió absolutamente todo. Las máquinas, ahora alimentadas por esta fuerza colosal, podían instalarse en cualquier rincón del planeta, liberándose de las ataduras geográficas. La producción se disparó a una escala monumental, desafiando cualquier límite conocido. De repente, la distancia dejó de ser un obstáculo insalvable. Los trenes, colosos de hierro y vapor, comenzaron a surcar los paisajes, uniendo ciudades lejanas con una velocidad y eficiencia nunca antes imaginadas, acelerando el comercio y la comunicación a ritmos frenéticos. Y no solo en tierra, los barcos de vapor, con sus chimeneas humeantes, conquistaron mares y ríos, transportando mercancías y seres humanos con una rapidez asombrosa, acortando distancias que antes requerían meses. El vapor, indiscutiblemente, se erigió como el motor que impulsó la civilización hacia adelante, transformando el mundo en una red interconectada e incesantemente activa. Esta invención trascendental no se limitó a impulsar industrias existentes como la textil, donde los telares se multiplicaban y giraban sin descanso, o la metalúrgica, donde el hierro se forjaba con una precisión y volumen antes impensables. No, la máquina de vapor fue mucho más.
Abrió de par en par las puertas a nuevas formas de transporte y comunicación, sentando las bases de la infraestructura moderna. Fue la chispa que no solo encendió la revolución industrial, sino que la convirtió en un incendio global, una fuerza incontenible que forjó el mundo que hoy conocemos. Su legado es el eco persistente de su rugido en cada máquina, cada transporte y cada avance de nuestra era. Con el rugido imparable de la máquina de vapor como motor, un nuevo paisaje se alzó sobre Inglaterra. Las fábricas, gigantes de ladrillo y hierro, brotaron como hongos en el corazón de las ciudades, devorando el horizonte con sus chimeneas humeantes. Este éxodo masivo, una migración sin precedentes, vio a miles de almas abandonar la tierra ancestral, seducidas por la promesa de un trabajo, arrastradas hacia la vorágine industrial. La producción en masa, una maravilla de la eficiencia, permitió forjar textiles, moldear hierro y crear un torrente de productos a una velocidad y escala que el mundo jamás había presenciado. Era el amanecer de una nueva era de abundancia, un testimonio del ingenio humano. Pero esta era dorada del progreso traía consigo una sombra ominosa, un costo humano insoportable. Tras los muros de las fábricas, la vida se transformó en una existencia brutal. Los obreros, los verdaderos arquitectos de esta nueva riqueza, trabajaban sin cesar. Jornadas que se extendían de 12 a 14 horas, eclipsando la luz del día, consumiendo la energía vital, en condiciones que desafiaban la dignidad humana. Espacios insalubres, atestados de polvo y mugre, donde el aire era un veneno lento y el peligro acechaba en cada engranaje giratorio. No había respiro, no había consuelo. Y en esta desoladora realidad, una de las verdades más oscuras emergió: el flagelo del trabajo infantil. Manos pequeñas, rostros ajados, cuerpos frágiles, los niños, el futuro de la nación, eran esclavizados por la máquina. Pasaban sus días interminables entre el estruendo y el vapor, arriesgando su salud, sus pequeños miembros e incluso sus vidas por salarios míseros. Eran sacrificios invisibles en el altar del progreso industrial. La inocencia perdida, la infancia robada, un legado amargo grabado en los anales de la historia. Los artesanos, aquellos maestros de antaño cuya habilidad era el alma de cada creación, se vieron barridos por esta marea incesante. Sus manos expertas, sus técnicas ancestrales, fueron eclipsadas por máquinas voraces que podían fabricar más rápido, más barato, sin alma ni descanso. La vida del obrero se convirtió en una existencia de hierro, una disciplina férrea que aniquilaba el espíritu, una explotación implacable que exprimía hasta la última gota de energía y un sacrificio constante que dejaba cicatrices invisibles. La promesa de progreso se tiñó con el dolor de la deshumanización, un eco sombrío que aún resuena en los cimientos de nuestra sociedad moderna. La migración, ese torbellino imparable de almas en busca de futuro, desató una fuerza transformadora en nuestras ciudades. De los campos dorados y las aldeas tranquilas, masas humanas se precipitaron hacia el asfalto, hacia la promesa de una vida mejor. Pero esa promesa, para muchos, se convirtió en una pesadilla. El crecimiento urbano, voraz y descontrolado, parió barrios obreros como cicatrices en la tierra, laberintos de miseria, sin servicios básicos, con el hacinamiento como compañero constante y la pobreza marcando cada rostro. Calles sin nombre, viviendas improvisadas y un aire denso cargado de desesperanza. Mientras, en la otra cara de la moneda, los amos de la industria, los titanes de la producción, acumulaban fortunas obscenas. Sus fábricas rugían, sus capitales crecían, y la desigualdad social se tornaba en un abismo insalvable. Una nueva clase trabajadora emergía de la neblina industrial, condenada a la subsistencia, a la explotación, a una existencia marcada por la miseria, mientras la burguesía industrial celebraba su prosperidad con banquetes y lujos inalcanzables. La injusticia se grabó a fuego en la estructura de la sociedad, pero el espíritu humano es indomable. De las cenizas de la opresión, del lodo de la injusticia, comenzaron a alzarse voces, susurros que se hicieron gritos, manos que se unieron en un pacto inquebrantable. Nacieron movimientos obreros, sindicatos forjados en la necesidad y el coraje. Los trabajadores, conscientes de su poder colectivo, dejaron de ser meros engranajes para convertirse en una fuerza imparable. Empezaron a organizarse, a exigir con pasión y determinación mejores condiciones de vida, salarios justos que dignificaran su labor, y jornadas laborales que les permitieran vislumbrar algo más que la extenuación. Estas luchas, épicas y a menudo sangrientas, no solo cambiaron el curso de sus vidas,
sino que grabaron en la historia los cimientos de los derechos laborales que hoy, con tanto esfuerzo, aún defendemos. Un legado de lucha, de esperanza y de dignidad. Desde los brumosos valles de Inglaterra, el eco de las máquinas resonó con una fuerza imparable, expandiéndose como una marea incontenible. La revolución industrial, esa fuerza elemental que transformó el destino de la humanidad, no se contuvo en sus fronteras insulares, cruzó mares y montañas, abrazando con su fervor innovador a Europa entera y finalmente a las vastas tierras de América. Con cada engranaje que giraba, con cada chimenea que humeaba, la faz del mundo cambiaba para siempre. Impulsó una economía global sin precedentes, tejiendo una red intrincada de comercio que conectaría a pueblos y culturas distantes, sentando las bases sólidas de lo que hoy reconocemos como la sociedad moderna. Un verdadero parteaguas en la historia de la civilización. Y con este torbellino de cambio, surgieron milagros de la inventiva humana. Los avances tecnológicos brotaron como fuentes inagotables, alimentando una era de progreso vertiginoso. De repente, el mundo se encogió. El transporte se revolucionó con la locomotora de vapor, conectando ciudades y continentes a velocidades antes inimaginables. La comunicación, antes un eco lejano, se hizo instantánea con el telégrafo, preámbulo de una era digital que hoy damos por sentada. Un mundo interconectado, vibrante y en constante evolución, nacía bajo el signo de la máquina. Pero la revolución industrial no fue solo una oda al progreso. También nos legó profundas lecciones, cicatrices que aún hoy intentamos sanar. Las sombras de la desigualdad y la explotación, nacidas de esa vorágine de cambio, persisten en nuestros tiempos, recordándonos el costo humano de la ambición desmedida. La lucha por la justicia social, por la equidad, sigue siendo un capítulo abierto en la historia que comenzamos a escribir entonces. Fue el alba de nuestra era moderna, el Big Bang de un universo tecnológico y social que continúa expandiéndose. Un cambio sísmico que no solo moldeó el pasado, sino que aún hoy, en cada dispositivo que usamos, en cada ciudad que habitamos, en cada derecho que defendemos, define intrínsecamente la forma en que vivimos, pensamos y soñamos. Su legado es ineludible, su influencia omnipresente, una fuerza constante que sigue escribiendo el destino de la humanidad.